Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo video de Estudio Profético. En este nuevo estudio profético continuamos con el análisis de Daniel capítulo 11. Recuerden que hemos venido estudiando todo el libro de Daniel, ¿sí? Y este capítulo 11, que es bastante extenso, bastante profundo y sumamente interesante, lo hemos dividido en varias partes. Esta parte es la número 5, así que si desean ver el estudio completo pueden buscarlo en mi canal. Hay una lista de reproducción con el nombre Estudios Proféticos, donde van a encontrar todos los estudios de Daniel que hemos hecho hasta la fecha. Esta parte 5 es sumamente importante, ya que en esta parte vamos a hablar acerca del papado, pero en su actividad espiritual. Es muy importante tener el contexto de los estudios anteriores de este capítulo para poder comprender de manera más correcta, más amplia, el estudio del día de hoy. Así que vamos a introducirnos en este estudio, versículos 31 al 39, y comenzamos con la introducción. Introduciendo un poco y recordando también lo que hemos visto hasta ahora, el versículo 24, como habíamos examinado, nos introduce al poder papal. Sí, el poder papal aparece en el versículo 24. Esa es la conclusión a la que hemos llegado tras estos estudios, que hay varias posturas sobre la aparición del papado en este capítulo, pero con las características aportadas por el propio texto, podemos concluir que aparece en el versículo 24. Entonces, desde ese punto para adelante nos está hablando acerca del poder papal. La sección del 24 al 30 nos presentó al papado, pero desde una perspectiva predominantemente política. Y ustedes recordarán en el estudio anterior que inclusive pusimos algunas líneas de tiempo donde veíamos el accionar papal, pero desde una perspectiva más política que espiritual. En estos versículos de estudio vamos a ver una perspectiva principalmente espiritual. Vamos a ver el lado espiritual de este poder. Cómo es que trata de imponerse y cómo es que trata de dominar la conciencia, cómo es que trata de suprimir a los santos, ¿sí? Y toda la obra espiritual apóstata que lleva a cabo. Nuevamente nos hallamos ante una retrospectiva antes de hacer una transición importante, y esto es de vital importancia considerarlo, ya que por ejemplo en el versículo 23 vimos que se hizo una retrospectiva del poder de Roma antes de cruzar a Roma papal, ¿sí? De Roma imperial a Roma papal hay una transición marcada por el versículo 23 que nos da una retrospectiva. Lo mismo pasó cuando se hizo la transición del poder griego al poder romano. Entonces, el capítulo 11 sigue más o menos esa estructura que nos ayuda a preparar la mente para el poder en transición, para el poder que sigue. Sí, lo mismo va a pasar acá, con esta sección de versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Es una especie de retrospectiva a la vez que nos presenta un aspecto espiritual de la obra del papado antes de hacer la transición al siguiente poder profético. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta, especialmente cuando examinemos los últimos 6 versículos de este capítulo, que suelen ser a veces motivo de controversia entre los estudiosos. Pero si tomamos en cuenta esta pauta que acabamos de mencionar, pues no hay mucho a dónde perderse. Muy bien, ahora continuando. El versículo 30 nos hablaba de la recuperación del poder papal hasta el tiempo del fin. Sí, el versículo 30 nos recalca que este poder va a subsistir hasta el tiempo del fin y que va a recuperar su poder. Y ahí es donde nos quedamos en el estudio pasado. Ahora continuando con los versículos 31 y 32, y en este estudio, en algunos textos he puesto en amarillo y en cursiva palabras clave que se cambian o que no aparecen en el texto hebreo original, porque este capítulo lamentablemente es uno de los capítulos con la peor traducción que tiene el Antiguo Testamento, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, porque vemos algunos sesgos dentro de la traducción de este capítulo. Y aquí algunos ejemplos, ¿no? Comenzando desde el versículo 31. Dice así: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. La palabra y no aparece en el original. Y quitarán el continuo sacrificio. La palabra sacrificio tampoco aparece en el original. Y pondrán la abominación desoladora, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, aclarando un poco este asunto de la traducción, una traducción más correcta cuando se refiere al santuario sería el santuario fortaleza. Hay una versión
israelita mesiánica que traduce el santuario fortaleza nuestra. Sí, una cosa interesante, ¿no? Que le da una perspectiva un poquito más compleja a la expresión utilizada aquí. Recordemos que estamos hablando en el tiempo después de Cristo. Recordemos que aquí ya estamos hablando en el tiempo de la obra papal, ¿sí? El papado ya ha aparecido. Entonces, no estamos hablando del santuario terrenal, que fue destruido en el año 70, sino que más bien se nos está refiriendo al santuario celestial. Entonces, bajo esa perspectiva, tiene mucho sentido que una traducción más adecuada sea el santuario fortaleza nuestra, o el santuario de la fortaleza, ya que sabemos que ahí en el santuario está nuestra fortaleza, que es Cristo Jesús, está nuestro Salvador intercediendo y haciendo una obra muy especial en favor del ser humano. Ahora, cuando habla del continuo, es la misma situación. Al traducir como continuo sacrificio, con esta palabra que no aparece, puede darnos a entender que se está refiriendo al santuario terrenal, donde se hacía el sacrificio diario, vespertino y matutino, ¿no es cierto? Entonces, eso de hecho ha generado confusión en algunos intérpretes de esta profecía, ya que dicen que está haciendo referencia a la profanación de Antíoco Epífanes IV al santuario terrenal de los judíos, cuando prohibió el culto en el santuario, profanó el altar al sacrificar un cerdo en él, entre muchas otras blasfemias que cometió este gobernador allá en la zona de Palestina, que era de origen seleucida, ¿sí? Pero la interpretación no encaja porque para este tiempo histórico, si nosotros venimos siguiendo la línea profética que ya hemos estudiado, pues simplemente no nos estamos refiriendo al santuario terrenal que edificaron los judíos, sino al santuario celestial. Y la palabra continuo pues hace referencia justamente al sacrificio de Cristo dispuesto todo el tiempo en favor del ser humano. ¿Sí? Entonces, con eso en mente, y hablando ya un poco más acerca de las expresiones importantes que aparecen en estos versículos y que nos ayudan un poco más a comprender el trasfondo espiritual y lo que significa el texto y el resto de texto que viene abajo, vamos a ver esas expresiones que aparecen aquí. Primero, el santuario fortaleza, que ya hablamos, que en pocas palabras podemos decir que representa la obra salvífica de Cristo en el santuario celestial. Para verificarlo, porque todo esto está respaldado bíblicamente, ¿sí? Para verificarlo pueden revisar en Lucas 19:44 y Hebreos 8 del 1 al 5. Cuando habla del continuo, se está refiriendo al sacrificio perfecto de Cristo. Esto pueden corroborarlo en Éxodo 29, en Juan 1:29, en Hebreos 9:11, en Hebreos 10 del 11 al 18, ¿sí? Y otros textos, ¿no? Aquí solamente estoy poniendo algunos básicos que si ustedes desean pueden copiarlos o tomar una captura de pantalla para que lo amplíen en su estudio personal. La abominación desoladora, ¿ya? Este término es muy importante y confunde a algunas personas. La abominación desoladora es un evento profético que tiene 3 cumplimientos. Eso debemos tenerlo bastante claro. La abominación desoladora tiene 3 cumplimientos. Es una profecía de cumplimiento múltiple. Hay varias profecías en la Biblia de cumplimiento múltiple. Esta es una de ellas. Y por lo menos podemos identificar 3 cumplimientos a través de los tiempos. El primero en el año 70. El segundo con la aparición del papado y la toma de poder en el año 538. Y el último durante la imposición de una ley dominical que está aún en el futuro. Esto lo conocemos como abominación desoladora. Una abominación, algo abominable para Jehová, es algo que atenta contra su palabra, contra sus principios o contra su ley. ¿Sí? Entonces, eso es la abominación. Y al decir que es desoladora, es una abominación que trae consecuencias tras de sí. Muy bien, más o menos eso en muy pocas palabras. Ahora bien, la abominación desoladora, ¿cuál de estas 3 es de la que está hablando el texto? ¿Sí? No se refiere a la abominación del año 70, porque como hemos dicho, eso ya pasó. No se refiere tampoco a la ley dominical, porque eso está por pasar. Se está refiriendo en este punto histórico a la aparición del papado. ¿Sí? Entonces, bajo esa premisa, podemos interpretar que esta abominación desoladora es la actividad papal durante los 1260 años.
Y esto confirmado por Daniel 7, 20 al 25, Daniel 8 del 9 al 14 y Apocalipsis 13 del 4 al 10, entre otros textos. Y finalmente, la palabra el pacto santo. Esta expresión, el pacto santo, que de hecho aparece varias veces en el capítulo número 11, hace referencia al pacto concertado con Abraham. Recuerden lo que le dice Dios a Abraham: en tu descendiente serán benditas todas las naciones. Entonces, básicamente el pacto que Dios hace con Abraham es la promesa de un Salvador, que en algún punto vendría para salvar a la humanidad. Pueden verificar esto en Génesis 22 del 16 al 18, Gálatas 3:8 y Lucas 1:70 al 76, especialmente Lucas porque le da una aplicación directa al pacto abrámico y nos da a entender justamente que tiene que ver con el Salvador que estaba a punto de venir y liberar al mundo de sus pecados. Entonces, estas expresiones importantes hay que tomarlas en cuenta al momento en que interpretamos estos versículos y también los siguientes, ¿sí? Así que mucho ojo. Desde la aparición del papado con engaños se hizo con poder político o tropas, las cuales persiguieron a los opositores y al pueblo de Dios. La obra del papado es contra Cristo. Sí, ojo, y aquí quiero recalcar algo, ¿no? El papado usa el poder político para perseguir, usa el poder civil para perseguir. No es el papado el que persigue directamente, pero sí es el que instiga. Por ejemplo, esto lo recalco porque a veces el católico suele decir, no, si los católicos no mataron a nadie, y lo cual en cierta forma es verdad, porque ellos no mataban, pero hacían matar mediante el poder civil. ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta al momento de hablar de esto, ¿no? Porque la profecía inclusive dice muy claro que se levantarán de su parte tropas, ¿sí? Gente se pone de parte del papado. El poder bélico, el poder militar, el poder político se pone de parte del papado para llevar adelante su obra y sus intereses. Ahora bien, los textos nos hacen comprender que la principal obra del papado es en contra de Cristo. Ese es el meollo del asunto. No es tanto hacerse con el poder de Europa o perseguir en sí a los cristianos o a los reyes o a los disidentes, a los herejes, etcétera. No, sino que debemos notar que la obra es contra Jesús mismo. De ahí las expresiones importantes. Si ustedes le pusieron atención a las expresiones importantes que recalcamos, prácticamente todas ellas tienen que ver con la sustitución del ministerio de Cristo, con la toma del lugar del ministerio de Cristo. Están atentando contra Cristo mismo, en la persona de sus seguidores, sí, en muchas ocasiones, pero lo que este sistema apóstata, lo que este sistema idólatra pretendía es sustituir a Cristo. Por eso es que este sistema se otorga títulos como el vicario de Dios en la tierra, el sumo pontífice. ¿Sí? Entonces cosas como esas nos dan a notar que su obra es contra Cristo directamente, aunque lo haga en la persona de sus seguidores. A cambio del ministerio de Cristo, impuso dogmas antibíblicos, atribuyéndose potestades que solo le corresponden a Dios. Eso se conoce como blasfemia, ¿verdad? Y también está en Daniel capítulo 7. En medio de toda la crisis espiritual, el pueblo de Dios siempre estuvo activo. ¿Sí? A pesar de las persecuciones, a pesar de las dificultades, el pueblo de Dios se mantenía activo. Y aquí es importante revisar 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 12, que nos habla de la aparición del hombre de pecado. Ahora bien, otros puntos importantes sobre este poder son las características que nos aporta el texto. Mucho ojo con estas características. Sí, préstenle mucha atención. Número 1, usa el poder político para perseguir. 2. Atenta contra el ministerio de Cristo. 3. Persigue a los santos. 4. Tiene un tiempo de acción definido, ¿sí? 1260 años, que se nos aclara de hecho en el capítulo 12. 5. Habla contra Dios, ¿sí? Dice palabras contra Dios, y es un poder idólatra. Entonces, estas 6 características que encontramos en los textos de estudio del día de hoy, ¿dónde las hemos encontrado anteriormente? ¿Dónde las hemos oído antes? Y que de hecho ya estudiamos bastante extenso, ¿no? Les invito a revisar los estudios sobre el capítulo 7 y el capítulo 8 de Daniel, donde amplío mucho más esto. Entonces, todas estas características van a aparecer en el capítulo 7 y en el capítulo 8, refiriéndose al poder del cuerno pequeño. Entonces, dadas las características,
del poder narrado en los versículos del 31 al 39, podemos notar que se está hablando exactamente del mismo poder. Y eso nos lleva al siguiente punto, que hay un paralelismo profético entre el capítulo 7, el 8, el 11 y el 12. Y aquí ustedes pueden ver en esta tabla una comparación entre los tres capítulos. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a Daniel 7, se nos dice que este poder habla palabras contra el Altísimo. En el 8 dice que se engrandece contra el príncipe de los ejércitos. Y en el 11 dice que habla ofensas contra Dios. Notan, es la misma acción espiritual expresada de tres maneras diferentes. Entonces, la profecía es paralela en todo el libro de Daniel. Se sigue la misma estructura, se sigue el mismo esquema. Consideren los estudiantes de profecía, bajo esta perspectiva, ¿cuál es el poder que le sigue al dominio de Roma papal? Cuando Roma papal recibe la herida de muerte en 1798, Apocalipsis 13 nos aclara cuál es el poder que emerge después de eso. Por lo tanto, si estamos siguiendo esta misma estructura profética, los versículos del 39 al 45, ¿sí? Del 40 al 45, van a ser más sencillos de interpretar si tomamos en cuenta esta estructura daniélica. Y también, pues, para conocer un poco más ampliamente este poder, es importante compararlo con las otras características que se nos aportan el 7 y el 8, ya que nos van a ampliar y nos van a dar un panorama mucho más extenso con respecto a este poder, ¿sí? Así que mucho ojo con eso. Continuando, vamos a los versículos 33 al 35. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados. Esta palabra algunos no aparece en el original. Hace referencia directamente a los sabios, ¿sí? También los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. El término determinado es una mala traducción. Una traducción más correcta del texto dice que hasta el tiempo del fin serán limpiados y emblanquecidos, porque aún para esto hay plazo, ¿sí? Entonces fíjense que el texto nos está transportando hasta el tiempo del fin. No se limita solamente hasta el plazo de 1260 años, sino que se extiende más allá. Y esta última sección, el versículo 35, ¿sí? Nos da a entender, nos hace caer en cuenta acerca de los sabios, acerca de la purificación, lo que nosotros llamaríamos santificación, muy necesaria en el pueblo de Dios antes de que se termine el plazo, antes de que llegue Cristo por segunda vez, ¿sí? Los sabios del pueblo hacen referencia al pueblo que conoce a su Dios. En 7:25, ¿se acuerdan que hablamos de paralelismos? Hay varios, ¿no? Aquí hay otro más. Los sabios del pueblo que aparecen en este capítulo 11 aparecen como el pueblo que conoce a su Dios en el 7:25 y como los santos del Altísimo en el 8:10, contra quienes este poder hace guerra. Durante el tiempo de supremacía papal, muchos eventos ayudaron al pueblo de Dios a seguir adelante. Sin embargo, mediante engaños, lisonjas o halagos, si esta palabra lisonja a veces es traducida como engaños o como halagos, lo cual encaja muy bien con el poder papal siempre añadía más de los violadores del pacto a su causa. Y un ejemplo bastante claro de esto, de los engaños, de las lisonjas y cómo se añadían nuevas personas a su causa, queda bastante claro, por ejemplo, mediante las cruzadas. En las cruzadas, el papado prometía absolución completa de los pecados para aquellos que estuvieran dispuestos a ir como un caballero cruzado. Otro ejemplo podría ser la venta de indulgencias, que a través de dinero, que a través de simonía, se vendía la salvación, se vendía la extensión de pecados. Entonces, vemos que los engaños, las lisonjas era algo muy característico, y ni se diga cuando nosotros nos ponemos a investigar todo el meollo político, todas las tramas, todas las pugnas de poderes que había ahí en la curia del papado, entre naciones, entre reyes, entre políticos. Es una cosa tremenda y realmente encaja muy bien con la descripción que se hace aquí. El plazo hace referencia a los 1260 años,
La palabra algunos no aparece en el original, por lo que el texto hace referencia a todos aquellos hijos de Dios fieles y verdaderos que predicaron la verdad a través de los tiempos, aún a costa de su vida. La expresión determinado tampoco aparece en el original. Una traducción más correcta es hasta el tiempo del fin, por lo que la persecución se extiende hasta el tiempo del fin y recalca la necesidad de santificación por parte del pueblo de Dios. Lo mismo lo recalca el mismo libro de Daniel en el capítulo 12, versículos 9 y 10. Y también en Apocalipsis. Ustedes recordarán que cuando se habla de los sellos, el sello que habla acerca del clamor de los mártires, también hace referencia a esto. De hecho, aparecen textos gemelos cuando uno los lee uno al lado del otro, ¿sí? De la persecución de los mártires, de la necesidad de purificación, de que muchos santos serán emblanquecidos, serán lavados, ¿verdad? Hasta que Cristo venga. Entonces, este versículo nos hace ver esa necesidad de santificación. Y hermanos, esto es muy importante, porque como última generación que está esperando el regreso de Cristo, debemos ser hijos de Dios, debemos ser ese pueblo de sabios, de santos, de los que habla el texto. Un pueblo que ha dejado atrás el pecado, un pueblo que se está purificando, un pueblo que está llegando al estado de la santificación. Por eso dice el propio Jesús, sed pues perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el estándar, miren. También lo que dice Juan, ¿no? El que conoce a Dios no peca más, ¿no? En eso conocemos que le amamos, ¿verdad? En que no pecamos, se deja el pecado de lado. Todo esto es bien importante bajo la perspectiva del mensaje de 1888, la justificación por la fe, la teología de la última generación, que es una enseñanza claramente bíblica que hoy en día ha sido muy atacada. Pero vez tras vez, como en los textos que estamos leyendo aquí, Dios le pide a su pueblo que sea limpiado y emblanquecido. Entonces, es una enseñanza bíblica el hecho de abandonar el pecado por completo, pero eso sí, siempre mediante el poder de Dios, porque como seres humanos no podemos hacer eso, pero es Dios el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, esto es todo un tema, ¿no? Y si quieren revisar sobre 1888, la justificación por la fe, vayan a los diálogos sabáticos que tengo en mi canal. Sí, ahí van a encontrar mucha información sobre este asunto. Ahora bien, continuando. El texto anterior nos hablaba sobre un pequeño socorro. Sí escucharon eso, ¿verdad? Que el pueblo de Dios, los sabios del pueblo, serían ayudados por un pequeño socorro. A través de todo el tiempo de dominio papal, podemos encontrar nosotros que Dios siempre estuvo ayudando a su pueblo. Dios siempre le envió un pequeño socorro para que pudieran seguir, para que pudieran escapar y pudieran seguir expandiendo el evangelio y pudieran ejercer su fe con cierta libertad y en ciertos momentos y lugares específicos. Esos pequeños socorros, ¿sí? Esos pequeños socorros, aquí he hecho una lista enumerando, podemos hablar de muchos eventos más, ¿no? Y también podemos expandir cada uno de estos, pero aquí solamente los vamos a enumerar. Si ustedes desean pueden en su estudio personal expandirlo, pero al referirse al pequeño socorro, primero nos habla de las pugnas de poder continuas. Cuando ustedes estudian la historia del Vaticano, la historia de Europa, con relación al catolicismo, con relación al cristianismo, van a ver que había unas pugnas de poder continuas. Todo el tiempo había pugnas de poder. Papas peleándose por el puesto, obispos contra obispos, entre cardenales, entre obispos, se acusaban de crímenes, se acusaban de blasfemias, de herejías, de cosas tremendas, se traicionaban, se mandaban a asesinar, se extorsionaban, etcétera, etcétera. Lo mismo con las pugnas políticas de la Europa de la Edad Media, que hubieron muchísimas, ¿no? Entonces, estas pugnas de poder a veces distraían la atención del pueblo de Dios, de las persecuciones papales hacia el pueblo de Dios, a las propias pugnas que tenían entre ellos. También está el Islam desde el siglo VII, profetizado también en Apocalipsis 9, la aparición del Islam. Yo siempre les he dicho en los estudios proféticos, inclusive en los que teníamos en vivo, que el Islam, los musulmanes, siempre han sido una barrera para el papado. Han sido un poder contenedor que contiene el papado, que impidió inclusive su paso y su expansión hacia Asia, hacia Arabia, hacia África, etc. Sí, entonces el Islam siempre fue una espina
en el pie del papado. Así que un pequeño socorro muy importante. Los lugares aparejados que aparecen en Apocalipsis 12:6. Recuerdan que la mujer representa a la iglesia, ¿no? En la profecía de Apocalipsis 12. Y dice que le serían dadas 2 alas de águila para volar a los lugares desiertos. Entonces, esos lugares desiertos donde los cristianos podían huir y ejercer su fe con más libertad, fueron un gran socorro, de hecho, para ellos, ¿sí? Por ejemplo, en África, el sur de África, ¿no? Los cristianos de Abisinia que pudieron ejercer ahí su fe con libertad. Los valdenses que se ocultaban en las montañas, en los montes, en las cuevas, en los bosques, el descubrimiento del continente americano, ¿no? Entonces, los lugares aparejados por Dios le ayudaron bastante a los hijos de Dios durante este tiempo. El cisma de Oriente en 1054, otro evento súper importante, la división entre ortodoxos y católicos. Las iglesias orientales que desde hace muchos años, no es un problema exactamente del año 1054, sino que ya durante varios años se veía barajándose este cisma. Se cuestionaba la autoridad del obispo de Roma, no se quería centralizar tampoco todo en Roma, entre muchos otros motivos, hicieron que haya este gran cisma, ¿no? Y la iglesia se dividiera en dos, los católicos y los ortodoxos. Toda una historia muy interesante que también les invitaría a expandirla por su cuenta. Las cruzadas que se dieron de 1096 a 1270. Las cruzadas, otro evento sumamente relevante debido a la presencia musulmana en Tierra Santa, en Palestina. Los cristianos querían recuperar esto, ¿no? El papado quería recuperar esto, puesto que es un punto geográfico muy importante y muy estratégico, y también pues es el lugar donde se desarrolló la historia bíblica, ¿no? Donde están los lugares sagrados, etcétera. Pero también lo es para el Islam. Entonces, las cruzadas se dieron principalmente con la razón de recuperar Tierra Santa para el papado, y duró todo ese tiempo, ¿no? Inclusive hubo una cruzada que se la conoció como la Cruzada de los Niños, donde mandaban soldados muy jóvenes a la guerra y a morir, ¿no? Algo terrible. Entonces, estas cruzadas fueron otro alivio porque mantuvieron al papado ocupado en Oriente, combatiendo a los musulmanes, y todo eso permitía que el evangelio real, que los verdaderos hijos de Dios puedan huir y puedan expandir el evangelio. El cautiverio de Avignon del 1309 a 1378, este cautiverio fue un cambio de la Santa Sede, ¿no? Fue un cambio de la sede papal del Vaticano, de Roma, de Italia, hacia Francia. Sí, y aquí hubo muchas corrupciones, muchas contiendas, hubieron, si no me falla la memoria, un total de 7 papas que ocuparon el trono durante este tiempo y que de hecho se disputaron mucho el trono, entre otras cosas, ¿no? El cisma de Occidente, en el cual 3 papas pugnaron por el poder del trono papal, con una serie de intrigados tremendos. Se podría decir que prácticamente hubieron 3 papas al mismo tiempo en contienda, y fue un evento bastante terrible que causó mucha división en el catolicismo, pero que finalmente fue solucionado. La invención de la imprenta en 1455, que permitió la distribución en masa de la palabra de Dios, que hasta ese entonces prácticamente estaba reservado para el clero, para monjes, para sacerdotes, pero gracias a la invención de la imprenta, la palabra de Dios pudo ser ampliamente difundida y en lengua vernácula. El descubrimiento de América en 1492 también fue un gran alivio para aquellos que huían de las persecuciones papales y venían al nuevo continente para ejercer su fe con libertad, ¿sí? Tanto católicos como protestantes, de hecho, ¿sí? Posteriormente protestantes, ¿sí? Entonces, el descubrimiento de América fue algo bastante relevante. También el hecho de expandir su dominio, el dominio católico, pues a nuevas tierras, los mantuvo bastante ocupados en esta labor. La Reforma Protestante de 1517, otro evento relevante que ustedes saben, le dio un golpe muy duro al papado. Entonces, un pequeño socorro muy importante. Los reavivamientos y estudios de las profecías, que justamente empezaron alrededor de la Reforma Protestante, donde se le empezó a dar un nuevo
énfasis al estudio de las profecías. Ahora la Biblia ya estaba a disposición del pueblo, mucha gente empezó a estudiar, se interesó por las profecías, esto produjo un reavivamiento, muchos identificaron a los poderes descritos en la profecía con Roma, con el papado, el anticristo y todo eso, ¿no? La independencia de Estados Unidos en 1776, una nación fundada bajo principios protestantes, bajo principios de libertad religiosa, de libertad política, que le quitó mucho dominio a la Iglesia católica, aunque bueno, los anglicanos tuvieron una injerencia, pero aún así, la independencia de Estados Unidos fue muy importante. La Ilustración que se vino dando desde el siglo XVIII, que ya se empezaba a barajar las ideas de libertad de conciencia, de escolarización para todo el pueblo, del laicismo, etcétera, etcétera. Se revivió también a los clásicos de Grecia, al estudio de ciertas ciencias. Entonces la Ilustración pues le quitó bastante dominio, principalmente desde el punto de vista ideológico, cultural. La Revolución Francesa, que comenzó en 1789, predicha también en Apocalipsis 11, ¿sí? Proceso muy importante, y la herida de muerte que fue dada en 1798. Finalmente podemos también mencionar la aparición de las Sociedades Bíblicas Unidas en 1804, que empezó a distribuir la palabra de Dios masivamente por todo el mundo. Y ese es un resumen, una síntesis de eventos importantes cuando hablamos del pequeño socorro. Les invito a expandirlos por su cuenta. Ahora continuamos al versículo 36 y 37. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Sí, muy bien. Entonces, este es un texto sumamente interesante que nos habla acerca de la base filosófica o la base espiritual del papado. Entonces, comienza hablando del rey. ¿De qué rey? Del rey del norte. Esa es la línea de pensamiento que venimos siguiendo desde el versículo 24. ¿Quién era el rey del norte? El poder religioso. En este caso específicamente el papado durante los 1260 años. Ahora bien, ¿a qué se está refiriendo este texto? El papado en su actividad contra todo lo que representara una contrariedad para su religión apóstata. ¿Sí? Entonces, este es un combate contra cualquier cosa que presentar una amenaza contra su religión apóstata. Y por eso es que el texto, si ustedes lo leyeron con atención, nos presenta 3 campos de acción. Primero nos dice que su batalla es contra los dioses. Ahora, ¿a qué se refiere contra los dioses? Mucha gente dice, o sea que sí existen otros dioses. O sea que los judíos, la Biblia, tiene una perspectiva enoteísta. Y de hecho muchos teólogos, historiadores, estudiosos defienden eso, ¿no? Que en realidad los judíos eran enoteístas y en que en realidad la Biblia es enoteísta. El enoteísmo enseña que existe un Dios supremo, pero que también hay dioses menores, por ponerlo en poquísimas palabras. ¿Pero realmente enseña eso la Biblia? Pues no. 2 Corintios 4:4, 1 Corintios 20:20, 8:5 y Juan 10 del 34 al 35 nos enseñan que cuando la Biblia usa este término dioses, que en español se traduce con minúsculas la palabra dioses, lo cual es muy acertado, se está refiriendo a los demonios. Sí, se refiere a deidades paganas, según 1 Corintios 10:20, se refiere a deidades paganas, a los dioses paganos de otros pueblos, pero el mismo texto nos aclara que estas deidades paganas son espíritus de demonios. Son las formas del espiritismo antiguo. Así como el espiritismo moderno tiene ciertas formas, el espiritismo antiguo se manifestaba en deidades paganas. Y de hecho que 2 Corintios 4:4 a Satanás lo llama el Dios de este mundo. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Con minúscula, ¿no? ¿Por qué? Porque estos dioses falsos, estos demonios, pretenden o se atribuyen el dominio que solo le corresponde a Cristo, haciéndose pasar como dioses. ¿Sí? Entonces, cuando el texto se refiere a que hace guerra contra los dioses, pues
sencillo, ¿no es cierto? Se está refiriendo contra estas divinidades paganas que no le convenían a su causa. Por eso ustedes veían que donde el catolicismo llegaba, el paganismo era suprimido. Y no solo que era suprimido, sino que era absorbido. Por eso muchas de las costumbres, tradiciones y creencias paganas eran cristianizadas. Por ejemplo, el Yule, cuando llegaron a las zonas de dominio nórdico, a las culturas nórdicas, ellos celebraban el Yule, ¿no? El 25 de diciembre en honor a sus dioses. Y lo que hace el catolicismo es adoptar y adaptar al cristianismo esas creencias, y de ahí sale la Navidad. ¿Sí? Por ponerles un ejemplo, que podríamos poner muchos más. Uno muy, muy tradicional y conocido aquí en Hispanoamérica es la Virgen de Guadalupe, que sabemos que desciende de una diosa falsa, si no estoy mal, es una diosa azteca, ¿no? Entonces vemos cómo se amalgamaba y se suprimía el paganismo cristianizándolo, ¿sí? De una manera muy blasfema. Y no solo eso, sino que también la Biblia, cuando habla de dioses, muchas veces hace referencia a personas, ¿sí? ¿A qué tipo de personas? A personas, según Juan 10, 34 y 35, y también según los Salmos, ¿sí? Según Salmos 82, 1, hace referencia a aquellos representantes verdaderos del Dios verdadero. Por ejemplo, los jueces, es el ejemplo más clásico de esto. Los jueces que Dios puso durante el periodo de los jueces eran representantes directos y verdaderos del Dios verdadero. ¿Sí? Entonces esos también en ocasiones son llamados como dioses. Así que le da mucho sentido al texto cuando dice que éste haría guerra contra los dioses. Por un lado, contra aquellas costumbres, deidades, creencias paganas, ¿sí? Y por otro lado, contra los verdaderos representantes del Dios verdadero. En segundo lugar, el segundo campo de acción de este poder se nos dice que batalla contra el deseado de las mujeres o el amor de las mujeres. Una mejor traducción es el deseado de las mujeres. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con el deseado de las mujeres? En Génesis 3:15 sabemos que se encuentra la primera promesa del Salvador, la primera promesa mesiánica, donde a Eva se le dice que su descendiente le pisará la cabeza a la serpiente. ¿Sí? Ahora bien, cuando Eva da luz a su primogénito, en el capítulo 4:1, el texto nos reporta que ella se alegra y dice que por la gracia de Dios ha concebido varón. Y mucha gente no se pone a preguntar por qué Eva dice eso, por qué Eva era machista o algo así. No, es porque Dios había prometido que uno de sus hijos, que uno de sus descendientes le pisaría la cabeza a la serpiente. Entonces, eso lo complementa el libro Patriarcas y Profetas, ¿no? Entonces, desde los tiempos de Eva en adelante, toda mujer piadosa, toda mujer sierva de Dios, siempre anheló y esperó ser aquella que diera luz al deseado de las mujeres, es decir, al Mesías, a Cristo Jesús. Por eso es que en Ageo 2:7 inclusive se le llama al deseado de todas las gentes o el deseado de las naciones. Entonces, muy interesante es estudiar acerca de este término, ¿no? Así que, en segundo lugar, su guerra es contra el deseado de las mujeres, es decir, contra el mismísimo Cristo. Y finalmente, y creo que esta es muy clara, contra el Dios de los dioses. ¿Quién es el Dios de los dioses? Deuteronomio 10:17 nos deja claro que es Jehová. Sea en cualquiera de las dos formas que presentamos hace un momento, ¿sí? Es Dios el que al fin y al cabo está por encima de todos ellos. Es Dios el que está encima de demonios, de gobernantes, de potestades, de reyes, de sus propios siervos, ¿no? Dios está por encima de todo. Él es el Dios de dioses. Entonces, su guerra es contra Jehová, contra su Hijo y contra sus representantes en la tierra. Y eso fue lo que hizo este poder durante los 1260 años. Un poder que arrasaba con todo lo que se le ponía al frente si es que presentaba una contrariedad para él. Finalmente, versículos 38 y 39. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron.
Lo honrará con oro y con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Una narración interesante, una narración bastante exacta de lo que hizo el papado. Dice que inclusive conquistaba las fortalezas más inexpugnables, lo cual sucedió en muchas ocasiones, porque finalmente toda Europa terminó doblegándose ante el poder papal. En ocasiones se alzaban, se rebelaban, se podría decir, pero al final logró mantener la hegemonía de toda Europa durante 1260 años. Repartió oro, repartió riquezas, honró a sus dioses falsos, a su sistema de oración falsos con muchas riquezas, tal como menciona aquí. Y nos presenta un elemento interesante, que es el dios de las fortalezas. El dios de las fortalezas, si nos dice que no honra a Dios, que no honra a Jehová, que no honra al Dios verdadero, al Dios que se nos presentaron en los dos versículos anteriores, entonces, por contraposición, si no estamos hablando de Jehová, ¿de quién estamos hablando? De Satanás, de un Dios totalmente opuesto, de un Dios falso. Entonces, este sistema, aunque aparenta ser cristiano, aunque aparenta ser bueno, noble, dócil inclusive, en realidad es un poder al servicio del enemigo del Dios verdadero. Así que eso es muy importante tomarlo en cuenta. El término fortalezas en el contexto de Daniel 11 es usado en dos sentidos. Sí, si ustedes leen todo el 11 se van a dar cuenta de los dos sentidos en los que se usa la palabra fortaleza. Número 1, para referirse al poder político. Ejemplo de esto en el versículo 24. Y para referirse al ministerio sumo sacerdotal de Cristo. Esto en el versículo 31. Por lo cual podemos entender que se hace referencia a que este poder pretende ser la sustitución del ministerio de Cristo por un poder de origen satánico y humano. La expresión de esto es el sistema idólatra de Roma en la Eucaristía como expresión máxima del mismo. ¿Sí? Entonces, este Dios de las fortalezas tiene mucho que ver con este sistema idólatra, con este sistema falso, apóstata, que instituyó el papado durante el tiempo que tuvo dominio y que pretendía ser el sustituto de Dios en la tierra, el vicarius filii Dei, ¿no es cierto? Y esto se encuentra reflejado mayormente en la Eucaristía. ¿Qué es lo que hace el sumo sacerdote en la Eucaristía? ¿Qué es lo que hace el sacerdote católico? Él pretende o dice tener el poder para bajar a Dios a la tierra. Y la oblea, el circulito de harina que ellos utilizan, no es solamente un símbolo de Cristo, como dice la Biblia, como enseñó el propio Jesús, no es un símbolo en memoria del Señor, sino que para el católico es Dios mismo, es la carne y la sangre del propio Cristo, de manera literal. Por eso es que ellos usan un término muy específico para referirse a esto, que es la transustanciación. El cuerpo y la sangre verdaderos de Cristo están en la hostia. Y esto, hermanos, es blasfemo, porque se está asumiendo que el sumo sacerdote tiene el poder de bajar a Cristo a la tierra y volverlo a sacrificar una y otra vez todos los días durante la misa. Y no solo eso, sino que el libro de Hebreos nos dice que Cristo entró en el cielo con su sacrificio perfecto una vez y para siempre, y que era necesario que muera una vez y para siempre. Pero con este acto, el sumo sacerdote enseña que Cristo es sacrificado todos los días durante la misa, y se lo da de comer a la gente, dicho sea de paso, lo cual lo convierte en un acto de canibalismo. Todo esto, más que tener que ver con el cristianismo, cuando nosotros lo analizamos, lo estudiamos y lo razonamos, nos damos cuenta que más tiene que ver con el paganismo, que tiene su origen en las religiones mistéricas de Egipto y de Mesopotamia, y lo cual pues le da mucho sentido al siguiente punto. Miren, hablando sobre las fortalezas, ustedes encuentran la iconografía de las fortalezas, porque se nos dice que él venera al Dios de las fortalezas, ¿no? Y esta iconografía de la fortaleza, de la torre, de la muralla, de los muros, está bastante presente en la iconografía católica actual y antigua. Ustedes pueden ver en las imágenes de la parte superior derecha, ¿sí?, como a la Virgen
Bueno, la del medio es Santa Bárbara, en realidad es una santa católica muy venerada en algunas regiones, ¿sí? Pero lo que quiero recalcar es que la iconografía de la fortaleza está muy presente, ¿sí? Muy presente en la iconografía católica. Y inclusive ese tipo de corona en forma de torre viene de allá, ¿no? ¿Viene de dónde? Del paganismo. Ahora ustedes fíjense en el resto de imágenes. Pueden ver a la diosa Cibeles, a la diosa Diana, ¿sí? Diosas relacionadas a esto, con una fortaleza en su cabeza, con una torre en su cabeza. Noten la iconografía, muy similar a cómo se representa muchas veces a los santos, a los Cristos, a las vírgenes en el catolicismo. Esta diosa Cibeles, esta diosa Diana, que de hecho aparece inclusive en la Biblia, ¿no? En Efeso, que impidió la obra de Dios. Diana es la que ustedes ven en la esquina inferior derecha, que también era una diosa de la fertilidad, por eso la representan con muchos senos, ¿sí? Esta diosa fue absorbida por el catolicismo y posteriormente se convirtió en la diosa María, ya que es una representación de la diosa madre, la cual viene desde la propia Mesopotamia, desde Babel, desde Babilonia, desde Babel, ahí en Génesis 11. Sí, ahí ven a Cibeles siendo coronada en Madrid. No sé si ustedes recuerdan cuando el Real Madrid ganó la Eurocopa, de ahí es esa imagen, y le rindieron culto a esta diosa pagana. Algo curioso es que el antiguo paganismo está reviviendo en Europa, y eso llama mucho la atención, ¿no? Bueno, podríamos hacer un tema muy aparte, pero lo pongo ahí como ejemplo. Esta diosa Cibeles, que fue coronada hace muy poco, pues también es representada con la fortaleza en la cabeza. ¿Y de dónde viene todo esto? De Babilonia, ¿sí? ¿Quién fue el primero que erigió una fortaleza, que erigió una torre para irse en contra de Dios, para hacerse un nombre? Era Nimrod. La Biblia reporta a Nimrod como cazador opuesto al Señor o delante del Señor, ¿verdad? Esto sucedió en Babel. Esto sucedió en las ciudades que él construía, en esas fortalezas de las cuales se rodeaba, queriendo ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando Dios les había dicho, espárzanse, multiplíquense, dominen la tierra, lo que este hombre hizo es reunir a la gente, amontonarla en ciudades, encerrarlas bajo murallas, imponer un orden mundial. Entonces, toda esta adoración pagana y esta iconografía de la torre viene de allá de Babel. Y con esto en mente creo que podemos comprender de una manera un poco más amplia el asunto de por qué Dios le llama al Dios del catolicismo el Dios de las fortalezas. Porque todo el sistema pagano, idólatra, apóstata de la Torre de Babel es trasladado hasta el catolicismo moderno. Así que a considerar mucho eso, ¿no? Y como les digo, se puede hablar mucho sobre este tema, pero no nos atañe aquí, tampoco queremos alargarnos. En algún momento sí haré un video específico sobre las religiones mistéricas, sobre el paganismo, sobre cómo Babel pues transmitió todo este vino de su paganismo a todo el mundo y lo fue contagiando hasta llegar a la religión católica y ya al resto del planeta. Muy bien. Entonces, queridos hermanos, ese ha sido el estudio del día de hoy. Hemos examinado finalmente los versículos del 31 al 39, la parte espiritual del poder papal, ¿sí? Entonces estamos a punto de hacer una transición, no se pierdan la sexta y última parte del capítulo 11, que es la más interesante. Espero que hayan disfrutado de este estudio, que hayamos aprendido mucho y también, como siempre, invitarles a que puedan investigar más por su cuenta, expandir lo que han oído acá. No olviden suscribirse, compartir y comentar este video. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.